tal? El día de hoy vamos a analizar el experimento de psicología social de Milgram, quien refiere al tema de obediencia hacia la autoridad. Primero que nada, es importante señalar los antecedentes que tiene este experimento. Refieren a la Segunda Guerra Mundial, no en la mera etapa de la guerra, pero sí a un contexto posguerra, intentando entender el comportamiento de, en este caso, los nazis, qué fue lo que los orilló a actuar de esa manera. Mencionando los antecedentes históricos, en contexto también tenemos los antecedentes de los artículos que se tenían para poder hacer adecuaciones al experimento que él necesitaba demostrar o lo que él quería demostrar. En este caso se basó en los escritos de Arendt y lo que se considera como banalidad del mal, que es referente al juicio que se le hizo a uno de los líderes nazis, donde podían analizar y podían ver pues que meramente no era porque él tuviera algo malo o fuera alguien pues con la maldad ahí. Se mencionaba que el sujeto en cuestión era una persona gris que no demostraba tantas emociones, entonces no concordaba con el hecho de alguien que lo hiciera por gusto. Milgram retoma esta parte del escrito de Arendt referente a lo que se vivió en este juicio como antecedente para poder entender el comportamiento o la conducta de las personas que realizan un acto de maldad sin tener aparentemente un motivo. El experimento de Milgram consistía en reclutar 40 varones a los cuales no se les dio a conocer la finalidad del experimento como todo experimento social, sino que se les dijo que estaban trabajando y apoyando a un experimento donde el castigo era parte o cómo reaccionaba la parte del castigo en vinculación con el aprendizaje. El experimento consistía en que en este caso el sujeto analizado fungía el rol de profesor y el alumno pues era parte ya del experimento como tal y el experimentador pues era quien guiaba al profesor en este caso. El profesor tenía una labor, repetirle 3 palabras al alumno y este tenía que repetirlas. Si no era capaz de repetirlas, pues obviamente se le daba una descarga eléctrica que iba desde los 15 voltios, la más pequeña, hasta los 450 voltios. En cada respuesta que emitía el alumno, pues obviamente se iba intensificando esa descarga en aparentemente lo que se veía, porque en sí no tenía descarga como tal, simplemente era actuado por parte del alumno, lo que en este caso el profesor pues no sabía. A pesar de la renuencia para continuar al ver las muestras de dolor fingido, claro está, por parte del alumno, el profesor tenía o en algunos casos presentaba objeción de seguir, pero había respuestas a las cuales simplemente se le daba por favor continúe, el experimento lo necesita, usted tiene que hacerlo, dependiendo el nivel de objeción que presentara el profesor. Los resultados que arrojó este experimento fueron muy variados, pero es muy importante señalar que a pesar de todas esas diversidades de resultados, se pudo concluir que las personas pueden llegar a hacer daño a otros simplemente por el hecho de seguir una instrucción, dejando de lado el análisis de las consecuencias. Ahí se confirma, en este caso, la teoría de que la obediencia ante una autoridad pues limita nuestra cognición entre el bien y el mal simplemente por seguir bien esas instrucciones o por quedar bien en este caso, como se pudiera vincular con el caso del jefe nazi. Se mencionaba pues que él siguió órdenes no porque le gustara hacer ese daño, sino porque era parte de lo que se le estaba solicitando y pues si no lo hacía quedaría como un traidor. Por último, en este caso, pues se destacan 2 cosas primordiales, lo que se denomina de acuerdo a Milgram el estado de autonomía, que sería esa capacidad que tenemos como personas de distinguir entre lo que está bien y el mal, esas cogniciones de nuestro cerebro que nos permiten decir, por más que me estén presionando, no lo voy a hacer porque de acuerdo a mis principios eso está mal, y el estado agéntico, que es lo voy a hacer porque me lo están ordenando y tengo quien responda por mí. A eso se refieren estos 2 términos que fueron fundamentales para entender el comportamiento de los 2 tipos de personas, aquellas que estuvieron renuentes a seguir torturando y aquellas que pues no hubo tanta objeción a realizar este tipo de castigos. Por último, me quedan las conclusiones referente a 2 cosas que quisiera resaltar desde mi punto de vista, claro está, es la aplicación a sucesos cotidianos, a pesar de que estamos hablando ya de varios años posteriores. Ejemplo, claro está un trabajador de un departamento de comida donde por orden superior dice que no se desperdicie nada
y que si hay comidas que comienzan a descomponerse, pues obviamente tienen que salir no se va a desperdiciar. Entonces ahí entra el dilema de su estado de autonomía, de no lo voy a hacer porque sé que está mal, o en el estado agético de bueno, lo voy a hacer porque si no lo hago me van a correr y en fin de cuentas quien es el responsable es el dueño. Y otra cosa que quiero destacar es la cuestión de las variables de este experimento. Se me hace muy importante, pero considero que en cuestión de las variables, el hecho de que hayan sido al azar, el hecho de que hayan sido no con características similares como lo han sido en la mayoría de los experimentos sociales, me queda mucho que desear en cuestión de cómo reaccionen y cómo ese tipo de variantes entre si se mostraron mucha resistencia a infligir daño, en qué se pudiera cuantificar. Ejemplo, entre a lo mejor si el profesor era hombre y el otro era mujer, cambiaría demasiado el resultado. O si, ejemplo, el tipo de religión que profesan tiene que ver con lo que se determina como bien o mal en cuestión del castigo. Ese tipo de cuestiones considero que pudieran haber dado mayor información. Yo sé que a lo mejor experimentadores posteriores cambiaron las variables para cerrar líneas y dar resultados más concretos, pero sí el estudio menciona que hay muchísimas variables, inclusive 18 adecuaciones que hizo Milgram. Considero pues que sí es algo como enredoso poder determinar una conclusión ante tanta información.